Es puro contacto con la naturaleza. Yo me voy a ir con esta, a mí me gusta esta. Y voy a pushar por aquí para allá. ¿Cuál es ese esqueleto? Llévala. Es que está esqueleto, pero Sí. entonces esa la voy. Yo me iba a traer un esqueleto y me olvidó. Bueno, papi, en el día de hoy vamos para... ¿Dónde es que vamos, güey? La Reserva Natural Pericos. Vamos a ir a conocer la Reserva Natural Pericos. Y ya empieza a amanecer. Vamos a ir en la motoneta, está ahí. Si alcanza a ver. Hemos venido a la cascada de los Pericos, que queda muy cerquita a Buenaventura, y es una travesía bien bonita. Ya no es tan difícil, pero sí hay mucho cuidado porque hay mucho pantano. Esto es una selva tropical, y para venir acá es con guía. Toca pagar un guía que... ¡Ay, marica! ¡Ay! Me quedó el zapato entero. Hoy vinimos un grupo de 36 personas. Para venir acá hay que venir con un guía porque hay que pedir permiso, todo el cuento. Entonces pues voy a darles un poquito más de información más adelante para las personas que quieran venir por acá a conocer esta bonita reserva natural Los Pericos. Bueno, llegamos a la Cascada del Dragón, nos vamos a estar ahí un tiempo determinado. Usted me dirá qué horas necesitan estar aquí abajo en la carretera, y de acuerdo a eso, entonces yo calculo los tiempos en los sitios. ¿Por qué? Porque resulta que bajar es más peligroso que subir.
Salimos de la Cascada del Dragón y cogemos la quebrada más arriba, en donde van a estar todos los charcos. ¿Cuáles son? La primera está la piscina, después está Tres Pailas, después está encima el jacuzzi, que es un charquito pequeño, después encontramos Charco Borracho, que da vueltas, más arriba está Charco Grande y por último la Cascada de la Abuela. Ahora, cuando lleguemos a la cascada, al Charco Grande, las personas que se quieran quedar ahí y no quieran subir porque es un poquito más feo para llegar allá, se pueden quedar ahí, dejar los maletines y subimos hasta la Cascada de la Abuela. La basura vamos a llegar a Tres Pailas y ahí vamos a comer. En Tres Pailas come todo el mundo. ¿Para qué? Para que así no haya peligro de que alguien bote un papel. Entonces yo estoy más pendiente porque esta discusión acá. En los árboles deben de tener mucho cuidado por la hormiga conga. En el Amazonas le dicen bala, aquí le dicen conga. A mí me han picado 11, no lo matan a uno, pero sí pica duro. Sí, no, pica muy duro, muy duro. El dolor que más me ha durado son 6 horas aquí en esta parte. Van a tener cuidado en dónde pongan las manos siempre, porque aquí hay una culebra que se llama X, hay otra que se llama pelo de gato, y bueno, estas son las más comunes acá que en el día. Ellas son nocturnas, pero en el día ellas cuando hay sol se salen a calentar un poquito porque son de sangre fría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A caminar con mucho cuidado. Por eso aquí no vamos a subir gritando ni silbando. Aquí una casa que como que tenía parte de arriba y cayó, ¿no? Pues cayó el rancho. Claro. Yo, ¿qué es esto aquí? ¿Cuál perro bravo este? ¡Ay, marica! ¡Ay! ¿Grabando? Sí, está grabando. ¡Ay, no me casqué la rodilla feo! ¡Ay! Me quedando toda la... ¡Ay! Marica, ¿qué pasa? Ya está... No, sí, estoy medio ya. Solamente mañana. Estoy sin rodilla ya. Don Víctor, ¿qué es lo que me estaba contando ahorita? La gente cree que la montaña es simplemente esto, no, ella tiene su misterio. A la montaña siempre se entra con respeto porque ella tiene sus propios guardianes, aunque no lo creas. Hay gente que no cree en eso. Hay gente que dice que no cree en las brujas, pero dicen que las hay. Bueno, papi, después de un buen ejercicio, toca es pegarle a la fritanga, ¿verdad? Hay que cuidarse bien, después de un buen ejercicio, métale empanada al cuerpo. También recordaré mucho a las personas que vengan por estos lados que, como dice el guía, no dejar basura aquí, lo que siempre decimos en todos los videos. La basura que traigan, llévensela en su maletín, porque es un sitio que hay que conservar tal y como lo encontramos. No hemos visto en todo el recorrido ni una basurita, entonces igualmente así como lo encontramos debemos de dejarlo, respetar este hábitat natural.
puede pinchar. Ah, que te dañaron los rieles. Eso, amarrarlo con el mismo cordón. Bueno, por aquí estamos empezando como a escuchar. La bullita es la civilización, por aquí ya empieza a escuchar un poquito. ¿En serio? Caducó. Ahora sí, definitivamente, marica. ¿Por qué no se lo quitas? Con la chancleta. Entonces, pero ya alcanzamos al grupo. Al grupo que vaya. Estas caminatas de por sí las hacen en grupos no muy grandes, pero sí por lo menos de 20, 30 personas, a veces más. Y es bueno porque estos son territorios que uno no conoce, entonces siempre es bueno ir con un guía. Bueno, la idea de esta parada técnica, vamos a volar el dron aquí para hacer una toma en la moto. Nos vamos a ir los dos en la moto y vamos a tirar el dron volando por estas montañas. Personas que quieran venir por acá, esto queda pasando Cisneros en un sitio que se llama Los Tubos. Los Tubos, al frente de Los Tubos, por ahí la entrada, ahí pueden contactar al señor Víctor. Ahora vamos a volar el dron. Grabando. No. Una maratón ya, tú sabes que estoy malo hoy. Ay, pareja hoy. Entonces no, marica, No, porque... espérate, yo la hago. 3, 2, 1, yo la hago despacio.